Muy buenos días a todas, todos y todes. Es un agrado saludarles en esta cuarta jornada. Mi nombre es Pamela Fuentes y tengo el placer de presentarles a la doctora Patricia Burgos, bioquímica de la Universidad Austral de Chile y doctora en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente trabaja como académica e investigadora en la Universidad San Sebastián. Su línea de investigación está enfocada en estudiar el rol de la autofagia en obesidad y los mecanismos autofágicos en respuesta a daño, estrés del retículo endoplasmático y lisosomas. Le quiero agradecer su participación en este congreso y sin nada más que agregar, damos inicio a la charla titulada Mecanismos regulatorios de autofagia en salud y enfermedad. Bueno, los saludo a todos. Voy a compartir mi screen. Aquí. Acá. A ver, primero que nada, quisiera agradecer la invitación a los organizadores de este Congreso Nacional. Sé el trabajo que significa. Alguna vez, cuando fui estudiante de bioquímica, también participé de estas actividades. Así que un agrado que me hayan invitado y poder compartir con ustedes algunas cosas de las que estamos enfocados hoy en día. Les voy a contar un poquito de historia para los que están en esa tarea de ver el futuro como profesionales y como bioquímicos. Contarles, bueno, que yo estudié bioquímica en Valdivia, en el sur, en la Universidad Austral de Chile. Posteriormente, cuando hice mi tesis de pregrado, la fui a hacer a la Universidad Católica en Santiago. Me mudé de ciudad y desde ahí comenzó descubrí que me encantaba la ciencia. Mientras estaba en los ramos teóricos, no tenía tanta claridad al respecto. Y comencé mi tesis de pregrado y de ahí ya nunca he dejado de trabajar en un laboratorio científico. Nunca ejercí la profesión de bioquímico en el ambiente, en un laboratorio clínico, por ejemplo, solamente mi práctica profesional. Y luego de mi doctorado, donde trabajé en aspectos más relacionados con la autoinmunidad y también algunos aspectos de biología celular más básicos, me fui a Estados Unidos, convencida de adquirir experiencia para poder en un futuro convertirme en investigadora. Y en ese minuto solamente confirmé lo que ya tenía claridad de era lo que me gustaba, y me dediqué ya a perfeccionarme aún más como bióloga celular, y hice 2 postdoctorados, uno asociado a diabetes en la Universidad de Denver, en Colorado, Estados Unidos, y posteriormente acepté una posición en el NIH, en Bethesda, en Estados Unidos, donde estuve y terminé trabajando como investigador asociado por un par de años, donde adquirí ya más conocimientos y más experiencia en aspectos básicos de biología celular, en un laboratorio que justamente estudiaba los lisosomas, que son tan claves para la autofagia. Ahí empezó mi gusto por este tipo de vías celulares. Y contarles que, bueno, posteriormente uno decide guiar un laboratorio científico, y no es una decisión fácil. Y regreso desde Estados Unidos, después de varios años allá, a la Universidad Austral de Chile, donde me desempeñé como 7 años aproximadamente como investigadora, como académico, formando bioquímicos, formando doctores. Y desde el 2017 acepté un nuevo desafío, que era comenzar la investigación que realizaba en conjunto con muchos otros investigadores en la Universidad San Sebastián, en un centro de investigación donde habemos varios investigadores, varios de ellos bioquímicos, y donde hoy estoy a cargo como directora del programa de doctorado en Biología Celular y Biomedicina.
Ese más o menos ha sido mi trayectoria y ha sido un camino largo, pero siempre muy, muy apasionante desde el día uno que empecé a pipetear y empecé a trabajar en el bench. Así que con esa, y evidentemente la carrera de bioquímica, en mi caso, porque quise carreras afines, me abrió las puertas a conocer un mundo que yo claramente no tenía tanta claridad en esos años. Hoy día quizás hay un poco más de conocimiento de qué es lo que es ser científico y científico en Chile. Así que, bueno, hoy yo les voy a hablar de autofagia y de cómo la autofagia puede impactar la salud y cómo la mala función de la autofagia puede asociarse al desarrollo de patologías. Y voy a usar dos ejemplos como para ejemplificar el impacto que tiene esta vía en enfermedad. Lo que les planeo presentar es un aspecto que quizás ustedes, no sé si lo tienen, lo conocen, pero cuando hablamos de autofagia, que les voy a explicar en qué consiste, hablamos de sobre todo del concepto de macroautofagia, estudiamos el concepto de los autofagosomas. Y los autofagosomas, en palabras muy simples, están asociados son verdaderos recolectores de basura. Y se conocen más bien con esa mirada y perspectiva. Sin embargo, hoy yo les voy a mostrar una nueva perspectiva de estas estructuras tan relevantes en controlar aspectos relacionados con la ruta endolisosomal. Voy a explicarles a lo que me refiero, lo voy a explicar en el contexto de la enfermedad de Alzheimer y particularmente en el contexto de una proteína muy estudiada en este campo, que es la proteína precursora del amiloide. Y posteriormente voy a compartir con ustedes un área relativamente nueva en nuestro laboratorio, que estamos comenzando a estudiar estos conceptos que les voy a mostrar en el cáncer, particularmente en cáncer de ovario y cáncer de mama, que es el proyecto Fondes Irregular que parto este año en cáncer de mama. Un poquito de historia. ¿Cómo yo llegué a estudiar autofagia? Como yo ya les adelanté, yo acepté un ofrecimiento postdoctoral en el NIH en Estados Unidos y me uní a un laboratorio de ciencia básica, absolutamente ciencia básica, que estudiamos con un líder del área que es el doctor Bonifacino en Estados Unidos. Lo que aprendí ahí fue a conocer en mayor profundidad la biología básica y celular de los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son organelos presentes en todas las células que se caracterizan por poseer unas proteínas bien particulares en su membrana, unas proteínas bastante gigantescas de muchos dominios de transmembrana, politópicas de membrana. Tienen la característica también de tener alrededor de 50 hidrolasas acídicas dentro de lo que nosotros denominamos lumen o interior de estas estructuras, y son las estructuras más ácidas que tenemos dentro de nuestras células. Estos son los lisosomas. Aspectos que quizás no todos conocen es que estos lisosomas están constantemente reparándose, estos lisosomas están constantemente moviéndose de un lado a otro, sensando nutrientes, estos lisosomas están constantemente formándose, lo que nosotros llamamos biogénesis de lisosomas, y más recientemente se ha descrito que los propios lisosomas deben estar constantemente siendo eliminados, porque también, como cualquier componente celular, estas estructuras también tienen un tiempo de vida media, y cuando ellos ya no están funcionando de manera correcta, la célula prefiere eliminarlos por un mecanismo nuevo que hoy día se denomina lisophagy en inglés. Voy a pasar a la siguiente. Ok. Cuando comencé a estudiar los lisosomas, siempre me ha motivado a estudiar aspectos básicos, pero de alguna manera conectarlos con una problemática biomédica.
Por ende, hoy día me siento dichosa de dirigir un programa de doctorado que, por una parte, estudia aspectos básicos, moleculares, celulares, etcétera, pero los aplica a una problemática biomédica. Y en ese minuto, yo decido comenzar a trabajar con la proteína precursora del amiloide, una proteína muy compleja, una proteína ubicua que no solamente se expresa en neuronas, porque generalmente tendemos a pensar que esta proteína está solo en neuronas y no es así, pero es una proteína que tiene un link con los lisosomas. ¿Por qué se estudia esta proteína y por qué se asocia la enfermedad de Alzheimer? Es porque esta proteína en su secuencia es una proteína transmembrana, una proteína que ingresa al retículo endoplásmico, una proteína que se glicosila, una proteína que se procesa proteolíticamente. En su camino y en su tránsito dentro de las células es capaz de producir fragmentos tóxicos. El fragmento más conocido y rimbombante en el campo del Alzheimer es el péptido beta-amiloide, que sabemos es un péptido que lo encontramos fuera de las células. Pero además de ese péptido, existen otros fragmentos de la proteína que también son neurotóxicos, que son fragmentos que contienen la secuencia amiloidogénica, pero que se quedan dentro de la célula, y que hoy sabemos que son tan tóxicos como el péptido extracelular. Cuando comenzamos a estudiar esta proteína, yo me planteé dentro de mi postdoctorado poder estudiar cuál era la relevancia de los lisosomas en esta proteína. Si la función lisosomal tenía algo que decir respecto a la vida media de la proteína, si tenía algo que decir respecto a su biología. Y dentro de esa pregunta, realicé un screening bastante grande, donde a través de experimentos netamente moleculares, que consiste en este caso, lo que ustedes están viendo acá, es un doble híbrido, que es una metodología que permite estudiar la interacción de proteínas con proteínas a través de expresar ambas proteínas, o a veces triple híbrido, pero doble híbrido son dos proteínas que se expresan en levaduras, y uno puede, a partir del crecimiento de las levaduras, poder determinar si esas proteínas interactúan o no interactúan. ¿Qué hicimos con esta proteína PP? Lo que hicimos fue trabajar exclusivamente con el dominio citoplasmático de la proteína e ir a buscar con qué interactuaba. Y de ese screening pudimos identificar que interactuaba con una proteína que se denomina un MIO4, que es componente de un complejo citosólico denominado AP4, que es capaz de no solamente interaccionar molecularmente con el dominio citoplasmático, sino también regular el itinerario, el tráfico, el movimiento de una proteína, como el APP, hacia, finalmente, con destino final a los lisosomas. Pudimos caracterizar y definir con precisión cuáles eran los aminoácidos claves para dicha interacción. Todo esto se puede hacer por doble híbrido. Pudimos inclusive llegar a tener la estructura cristalina de la señal en el contexto del complejo AP4, por lo tanto pudimos no solamente confirmar que la interacción no era un artefacto, sino que era algo real, sino que además pudimos determinar que esta proteína, para poder llegar a los lisosomas, y aquí tengo que dar una breve clase de biología celular, las proteínas ingresan al retículo, pasan por el aparato de Golgi, y desde el trans-Golgi, las proteínas pueden finalmente viajar hacia el lisosoma. Pero para hacer este itinerario, que nosotros los biólogos celulares hablamos de rutas de tráfico intracelular, existen proteínas, como el complejo AP4, que son capaces de reconocer una señal específica en un dominio citoplasmático de una proteína y dirigirla con destinación final, en este caso al lisosoma. Por lo tanto, ¿qué es lo que comencé a comprender en ese minuto? Que el itinerario era clave para poder permitirle a esta proteína que viajar hacia el lisosoma para ser degradada. ¿Qué ocurre cuando esto tú lo interfieres? ¿Cómo lo interfieres? Porque hoy día ya
posteriormente a nuestro trabajo se describieron mutaciones en humanos en el complejo AP4 y hoy sabemos que esto puede generar patologías. Por lo tanto, si existen fallas en este reconocimiento, una proteína puede quedar atrapada en el aparato de Golgi, puede no traficar y no llegar al lisosoma para que la degrade. Y eso va a generar que dentro de las células se generen fragmentos tóxicos, que son, en el caso de esta proteína, neurotóxicos. Y la autofagia claramente depende de los lisosomas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de autofagia, viene el concepto de autofagosoma. El autofagosoma es una membrana extremadamente interesante, porque es una membrana que nace de la nada, que empieza a elongarse y que no solamente se elonga, sino que es capaz de capturar material citoplasmático y membranoso, como organelos defectuosos. Se cierra esta estructura y esta estructura es capaz de dirigir todo este material hacia el lisosoma, acá, fusionarse, es decir, formar una verdadero estructura híbrida que surge de esta fusión y degradar todo el material que esta estructura autofagosomal capturó, degradarla finalmente porque el lisosoma tiene esa capacidad de degradar. Como nosotros habíamos visto que los lisosomas cumplían un rol fundamental en poder controlar los niveles de una proteína al final tóxica, porque si no se degradaba correctamente, porque no traficaba correctamente hacia esa estructura, era capaz de generar dentro de las células, dentro de las neuronas, compuestos, fragmentos neurotóxicos. Entonces en ese minuto empezó mi pregunta, ok, si los autofagosomas se conocen como estructuras capaces de capturar material citosólico en ese entonces, ¿podrán también tener algo que ver con la degradación de una proteína de membrana que viaja por la ruta clásica, es decir, Golgi, endosomas, lisosomas? Y fuimos a estudiar eso. Fuimos a estudiar estas estructuras autofagosomales, si finalmente pudieran o no tener un rol en la regulación de esta proteína. ¿Cómo lo hicimos? Afortunadamente, en ese minuto, bueno, empezó a haber un boom de la autofagia, estuvo el premio Nobel, todo, y ya conocíamos muchas de las proteínas relevantes para la biogénesis de los autofagosomas, estas estructuras membranosas que son capaces de capturar material. Entre uno de los complejos que es bastante clave en la biogénesis de los autofagosomas es este complejo, un complejo constituido por 3 proteínas. Y lo que nosotros hicimos fue, ok, afectemos los autofagosomas de una manera específica, noqueemos una de las proteínas fundamentales para la biogénesis, en este caso ATG5, que a través de este complejo proteico es responsable de la modificación lipídica de una proteína que es marcadora de autofagosomas, aquí en verde, y cuando este complejo no está presente, dicha lipidación no ocurre, por lo tanto, estas estructuras se ven perjudicadas en términos de su biogénesis y en términos de su función. Por lo tanto, generamos líneas celulares silenciadas en esta proteína y fuimos a ver qué ocurría respecto a una proteína que sabíamos estaba siguiendo el itinerario de Golgi, endosomas, lisosomas. Cuando fuimos a ver esto, nos encontramos con que si bien la proteína APP precursora no había una acumulación, sí había una acumulación de este fragmento. Este fragmento es parte de la proteína APP que se genera cuando la proteína APP se procesa proteolíticamente por una enzima que es la enzima como mala de la historia en el Alzheimer, que es la enzima B base 1, la enzima que dirige la vía amiloidogénica
y vimos que la ausencia de ATG5 generaba una un notorio incremento de un fragmento neurotóxico intracelular denominado C99. Este fragmento C-terminal de esta proteína es neurotóxico porque contiene la secuencia del péptido beta-amiloide, pero en un estado de un fragmento de membrana, que hoy día, después, en los últimos años, se ha ya aceptado que este fragmento es tan neurotóxico como el péptido A-beta extracelular. Cuando vimos esto, dijimos, pero ¿por qué un autofagosoma va a tener control sobre una proteína de membrana que está viajando a través de la ruta Golgi, endosomas, lisosomas? ¿Dónde se conectan estas dos estructuras? Cuando fuimos a estudiar por microscopía de superresolución dónde estaba este fragmento, que ya sabíamos por bioquímicamente que este fragmento estaba localizado intracelularmente, pudimos determinar que estaba acumulado, aquí hay las cantidades normales de este fragmento versus las cantidades que se observaban cuando no habían autofagosomas. Este fragmento se acumulaba dentro de unas estructuras que eran positivas a un marcador de la vía endolisosomal, que es un marcador que se denomina LAMP1, que no es un marcador exclusivo de lisosomas, sino que también puede indicar la presencia de una estructura denominada cuerpos multivesiculares o MVVs, que les voy a explicar en breve qué son estas estructuras. El MVV, el nombre MVV está en inglés por Multivesicular Bodies, que en español sería cuerpos multivesiculares. Son endosomas que tienen en su interior múltiples vesículas y esas vesículas tienen contenido dentro. Este fragmento neurotóxico se acumula dentro de estas estructuras vesiculares cuando no hay autofagosoma, que es lo que nosotros pudimos definir y publicar en el año 2017. ¿Qué son los cuerpos multivesiculares? Cuando nosotros vemos la ruta exocítica, es decir, retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, aquí se perdió otro endosoma, pero este endosoma tardío, que también se denomina cuerpo multivesicular, o MVV por Multivesicular Bodies en inglés, es una estructura endosomal capaz de invaginar. Lo que ustedes están viendo en este zoom es que esta membrana de afuera, la limitante, es capaz de invaginar y formar estas vesículas intraluminales. ¿Cuál es la gracia? De que en este proceso de invaginación se acompaña con la selección y captura de material que probablemente va a seguir dos itinerarios. La primera opción es que sea incorporado en estas vesículas para ser finalmente eliminado en los lisosomas. ¿Cómo ocurre eso? Estas estructuras multivesiculares, al igual que los autofagosomas, se fusionan con los lisosomas. Es decir, el lisosoma no solamente se fusiona con un autofagosoma para degradar el contenido o el material aberrante que pueda capturar un autofagosoma. Existen otras estructuras en la célula que también son tan relevantes como el autofagosoma en términos de capturar material a degradar. Por ejemplo, receptores de crecimiento tumoral, proteínas, agregados proteicos, múltiples proteínas de superficie celular terminan su vida útil a través de ser dirigidas a estas estructuras, invaginadas en estas estructuras, y estas estructuras finalmente se fusionan con un lisosoma para poder degradar ese contenido. Existe una maquinaria muy conocida denominada Escort Machinery o SCORT, que son 4 componentes, 0, 1, 2 y 3, capaces de mediar la captura del material a degradar y también, sobre todo los últimos SCORT, capaces de modular la invaginación de la membrana. Estas estructuras son las que yo voy a definir y que les quiero mencionar, que son los MVVs o cuerpos multivesiculares.
Voy a avanzar. Ahí. ¿Qué es lo que pudimos definir en este minuto? Pudimos definir que los autofagosomas, que conocidos en capturar material aberrante citosólico, y también citoplasmático, algo que ha cobrado mayor fuerza en los últimos, no sé, cinco años en términos de que son capaces de capturar mitocondria, inclusive lisosoma, peroxisoma, etcétera. Pudimos proponer que los autofagosomas de alguna manera también se están fusionando con los cuerpos multivesiculares y que dicha interacción funcional explicaría o aceleraría la degradación de ciertas proteínas que son capturadas no por el autofagosoma, que son capturadas por los cuerpos multivesiculares, pero para que esta estructura híbrida que pudiera surgir de la fusión de un autofagosoma con un MVB pudiera ser clave para degradar y hacer eficiente finalmente la fusión de esta estructura con los lisosomas. Esa estructura hoy tiene un nombre. Esa estructura en inglés se denomina anfisoma en español, que es la estructura híbrida que surge de un autofagosoma con un MVB y que en conjunto esta estructura híbrida se vuelve a fusionar con una tercera estructura que sería el lisosoma y finalmente promueve la degradación conjunta de moléculas que son capturadas por el autofagosoma y moléculas que son capturadas por el MVB. La proteína precursora al amiloide es una proteína que se captura por el MVB. No es una proteína que se captura por el autofagosoma, porque en términos de la topología, de la ubicación, etcétera, es imposible que eso ocurra. Pero la existencia del anfisoma te habla de que la autofagia o el autofagosoma también está controlando la degradación de moléculas que en este caso pueden provenir de la ruta secretoria, pueden provenir de la ruta endocítica, etc. Con este concepto en mente, del anfisoma, quiero llevarlos a que los autofagosomas, sobre todo los autofagosomas, que son estas estructuras, hoy sabemos que pueden ser, y por eso el gran interés que ha cobrado el estudio de estas estructuras, porque son reguladas por nutrientes. Es decir, todas las células de nuestro cuerpo sensan cuando las células carecen de nutrientes, o dicho de otra forma, cuando tienen, por ejemplo, una disminuida carga calórica, o hay una restricción calórica. Cuando la célula se ve enfrentada a una restricción calórica, lo que hace es fabricar un mayor número de autofagosomas. Y como estos autofagosomas son conocidos como recolectores de basura, y ahora yo les estoy mostrando de que estos autofagosomas además son capaces de controlar un organelo tan relevante como el autofagosoma, como lo es el cuerpo multivesicular, podemos decir que la restricción calórica incrementa la operatividad de estas estructuras, algo que se ha visto con la restricción calórica y, por ejemplo, con el ayuno intermitente, tan de moda hoy en día y que sabemos, para quienes lo practican, que en muchas personas ejerce un efecto bastante bueno. Cuando vamos a ver, ok, si sabemos que estos autofagosomas, y por ende la autofagia, está colaborando, contribuyendo a poder mantener la homeostasis celular a través de capturar material citosólico aberrante, pero también, por ejemplo, lo que les estoy mostrando hoy día, a través de controlar los cuerpos multivesiculares, claramente uno dice, okay, ¿cuántas moléculas podremos encontrar en la naturaleza que pudieran exacerbar estos procesos? Es decir, que al igual que el ayuno intermitente o al igual que la restricción calórica, pudieran incrementar la biogénesis de autofagosoma. En esa línea de pensamiento o de motivación en términos de curiosidad, pudimos participar en dos proyectos. Uno en la caracterización de una molécula que se extrae de la hierba San Juan, que está por todas partes,
esa molécula se jugó con la química de la proteína, de la molécula, y pudimos determinar que esta molécula era capaz de inducir autofagia. ¿Cómo se llega a determinar que una molécula es capaz de inducir autofagia? De diferentes formas. Primero, por ejemplo, viendo que la proteína LS3, que se lipida por este lípido, cuando está incrementada, como ocurre acá, por ejemplo, esta droga, aquí se ve que esta banda va aumentando, cuando esta banda LS3 lipidada aumenta, y tú vas a verla por inmunofluorescencia, microscopía de epifluorescencia, microscopía confocal, tú vas a ver que estos puntitos, que son autofagosomas, incrementan notoriamente en presencia de algo que induzca su biogénesis. Ese es el caso de esta molécula que se aisló de esta hierba. Y también se pueden hacer, bueno, muchas otras metodologías que aquí igual se hicieron y las hacemos de manera rutinaria en el laboratorio, como estudiar el flujo autofágico con herramientas ya más novedosas, como la LS3 clonada con rojo y verde, con proteínas fluorescentes, y uno va determinando que esta vía realmente está activada, algo que se probó con esta droga. Pero les quiero transmitir que existen moléculas que son capaces de promover la biogénesis de autofagosomas, tal como ocurre en forma natural cuando nosotros tenemos restricción calórica y un ayuno intermitente. Eso fue el concepto que surgió, por ejemplo, de la rapamicina. La rapamicina, la famosa rapamicina, que fue aislada de la isla de Pascua, lo que hace es promover la biogénesis de autofagosomas. ¿Cómo lo hace? La rapamicina lo que hace es que inhibe una quinasa clave que se llama mTORC1, que tiene múltiples elementos regulatorios, proteínas regulatorias, y que al inhibir esta quinasa, algo que ocurre cuando tenemos restricción calórica, algo que ocurre cuando tenemos ayuno intermitente, la célula inhibe esta quinasa, ya sabemos a través de qué mecanismos, hay otras quinasas involucradas, pero lo importante es que conduce a un incremento notorio y potente de la biogénesis de autofagosoma, algo que tú puedes observar experimentalmente, lo puedes observar en 30 minutos, en 1 hora ya tienes un encendido de autofagosomas impresionante con drogas como esta, pero también lo podemos observar en el laboratorio in vitro, con cultivos celulares, con el solo hecho de remover los nutrientes por un periodo de 30, de 1 hora, ya es evidente al ojo en el microscopio de que la inducción de autofagosomas ha comenzado. Pero en esta parte yo les estoy mostrando que cuando hay una inducción de autofagosoma, también hay una inducción de lisosoma. Estas vías están muy conectadas. En el caso de esta molécula de la hierba San Juan, también es capaz, al igual que la rapamicina, de inhibir la quinasa mTORC1. Por lo tanto, el mecanismo de acción va más o menos similar a cómo lo hace la rapamicina. Lo importante es que estas moléculas, tal como lo hace la rapamicina u otras moléculas que hoy día ya se conocen muchas, en el caso de esta molécula fue capaz de lo que uno espera, que es reducir la cantidad de moléculas neurotóxicas, que en este caso, como un animal transgénico, se observó con las placas del péptido beta-amiloide. Nosotros también pudimos demostrar de que esta molécula es capaz de reducir el fragmento neurotóxico intracelular, el C99, el que les mostré previamente. Ok. Interesantemente, la autofagia, tanto a nivel de autofagosomas como a nivel de lisosomas, puede ser inducida por la inhibición de mTORC1, por la restricción calórica, por el ayuno intermitente. Es decir, nosotros podemos terminar teniendo más autofagosomas que también van a contribuir a que los cuerpos multivesiculares funcionen de mejor forma, y vamos a tener también más lisosomas, porque para que todo esto funcione de manera armónica y coordinada, necesitamos de todos los componentes al unísono. Si tenemos solamente uno y no tenemos de los otros, la cosa no funciona. Exploramos, por ejemplo, solamente para documentar la relevancia que tiene la nutrición, no solamente el realizar restricción calórica
o ayuno intermitente, sino también de consumir alimentos que sean saludables. ¿Y qué más saludable que el maqui? El maqui ya prácticamente, para los que somos sureños, sabíamos cómo comíamos maqui en el sur, y hoy día conseguir maqui es casi es como gourmet, porque está todo siendo exportado y uno va a comprar maqui en polvo y te cuesta muchísimo, etcétera. Pero el maqui es un fruto, que ojalá alguno de ustedes lo haya comido, que hicimos extractos de maqui y bueno, muchos otros frutos nativos, y pudimos observar que este maqui es capaz de inducir también la biogénesis de autofagosomas, pero aquí la biogénesis de lisosomas. Es decir, una célula expuesta a maqui tiene más lisosomas dentro de sus células. Este trabajo fue bien bonito porque participaron estudiantes de colegio a través de un proyecto Explora, se ganaron premios, etcétera, y fue muy, muy, muy interesante, y publicaron un paper nacional donde pudimos demostrar de que el maqui es capaz de promover la biogénesis del lisosoma. Con eso mi mensaje es: cuiden cuánto comen, cuándo comen y qué comen, ¿ok? Sigamos con los anfisomas. Entonces, en estos anfisomas y en este entendimiento de que los autofagosomas también pueden controlar estas estructuras multivesiculares y con eso impactar de manera potente la regulación de proteínas de membrana, como el APP u otros receptores de la célula que son incorporados en estas estructuras, nos propusimos la tarea de conocer o ir a buscar, hacer una búsqueda de qué moléculas pudieran ser relevantes para que este proceso ocurriese, es decir, este encuentro entre un autofagosoma y un cuerpo multivesicular. Utilizamos como herramienta de búsqueda la propia proteína APP, porque era la proteína que nos estaba mostrando esta mirada, y quisimos buscar proteínas, pero no dijimos, no vamos a hacer una búsqueda de todos los genes de la célula, sino que nos concentramos con todos los genes relacionados con la ubiquitina. ¿Y por qué la ubiquitina? Porque la ubiquitina es una molécula que está representada aquí por estas pelotitas azules, que se sabe que es clave en la autofagia. Es clave porque para que una proteína sea degradada por o capturada por los autofagosomas, inclusive para que una proteína sea capturada por los cuerpos multivesiculares, una gran vía de captura también es a través de la ubiquitina. Cuando hablamos del ubiquitinoma, estamos hablando de alrededor aproximadamente de 1100 genes, donde vamos a encontrar todas las enzimas que median ubiquitinación, todas las enzimas que median deubiquitinación, es decir, remoción de ubiquitina, y vamos a encontrar todas aquellas proteínas que unen y reconocen ubiquitina. En eso más o menos tenemos aproximadamente 1100 genes. ¿Por qué quisimos enfocarnos en el ubiquitinoma como búsqueda de proteínas claves de este proceso? Primero, porque en el caso de un autofagosoma, aquí descrito aquí en naranjo, une LC3, que es esta molécula LC3, y la LC3 cuando se lipida y se asocia a los autofagosomas, ¿qué es lo que hace? La LC3 se asocia a receptores. ¿Qué son los receptores? Son proteínas citosólicas que se unen en una interacción proteína-proteína con el LC3, ¿para qué? Para unir moléculas que están modificadas por ubiquitina. Estas moléculas que están modificadas por ubiquitina pueden ser, como aquí, un agregado proteico, que es ubiquitina. Esa ubiquitina la reconoce un receptor en amarillo, y ese receptor interactúa con el S3, y por ende todo esto se va al autofagosoma. De igual forma ocurre con una membrana, con un organelo, donde proteínas de la membrana limitante del organelo, sea una mitocondria, sea probablemente un cuerpo multivesicular, o sea
¿qué otra molécula más hoy día sabemos? Un peroxisoma, por ejemplo, siempre va a tener proteínas en su superficie que van a ser ubiquitinadas y siempre va a haber un receptor que las reconozca y ese receptor a su vez va a interactuar con estas proteínas LS3. Por esa razón, nos interesó ir a buscar el ubiquitinoma. Dijimos, aquí tiene que haber proteínas importantes. Postulamos a un proyecto Newton Picarte de colaboración de Chile con UK, adjudicamos el proyecto y fuimos a hacer por high content screening con el knockdown de todos estos 1100 genes, con un equipo de high content que te permite hacer un screening teniendo un readout medible, fácil de medir. ¿Cuál fue nuestro ensayo medible? Ir a buscar todas aquellas proteínas que al silenciarlas fuesen capaces de acumular al APP en estructuras tipo cuerpos multivesiculares y también poner ojo en aquellas proteínas que al sacarlas, al silenciarlas con ese IRNA, pudieran al revés, reducir los niveles. En esta búsqueda, en este screening que fue publicado el año pasado, pudimos identificar varias proteínas que tenemos con este trabajo como para muchos años, pero en el primer paper nosotros publicamos el score más alto, que fue esta proteína PSMD14, que es una proteína que de ubiquitina, es una de-ubiquitinasa, es una enzima que remueve ubiquitina. ¿Qué es lo que encontramos? Que al depletar esta proteína PSMD14, vimos una tremenda acumulación de APP en estructuras endolisosomales, estructuras tipo en vivis. Por lo tanto, dijimos, vamos a caracterizar esta proteína. Encontramos muchas otras proteínas, aquí hay otras más escondidas que están ahí, que son nuestros otros blancos que seguimos caracterizando. También encontramos proteínas que podían reducir los niveles del APP, que por ende también son muy, muy interesantes. Y bioquímicamente pudimos corroborar, este es el incremento del APP cuando no hay, inhibimos esta proteína para corroborar lo que estábamos viendo por high content, que el high content lo que hace es sacar fotos a todas estas placas, miles de placas, y después uno hace un análisis de todas esas imágenes y puede definir, puede definir qué es lo que va a considerar positivo, qué es lo que va a considerar negativo. Hay muchas etapas en un screening que están todas explicadas en este paper, es un proceso bien largo, pero finalmente pudimos corroborar con 4 SIs independientes que el noqueo de esta proteína produce un incremento gigantesco del APP, y no solamente del APP, sino de muchas otras proteínas, porque la cantidad de proteínas polubiquitinadas que se encuentran a nivel celular es muy, muy elevado cuando esta proteína está silenciada. La inhibición de la PSMD14, tanto por un SI, como les voy a mostrar, como por un inhibidor, que afortunadamente para nosotros existe un inhibidor farmacológico para inhibir esta deubiquitinasa, provocaba nuevamente un bloqueo gigantesco en la biogénesis de autofagosoma, realmente muy, muy robusto. Aquí lo que nosotros estamos viendo acá es la lipidación del LS32, cuando uno induce lipidación del S32, es decir, está formando autofagosoma, cuando uno inhibe esta proteína con un inhibidor farmacológico que se llama capsimin, se bloquea prácticamente al 100%. Por ejemplo, cuando inhibimos mTORC1, que como ya les mencioné, que actúa como la rapamicina, que actúa como la molécula que se aisló de la hierba San Juan, que incrementa los niveles de autofagosoma y por ende, nuevamente, la lipidación del S3, la presencia de este inhibidor bloquea prácticamente en un 100% la lipidación de esta proteína. Por lo tanto, teníamos otro ejemplo de que al inhibir los autofagosomas, estábamos ya no por el silenciamiento de ATG5, sino por inhibir una proteína que apareció del screening, éramos capaces de acumular la proteína APP tal como lo habíamos acumulado cuando habíamos bloqueado los autofagosomas
con la ausencia de genes ya conocidos que participan en la regulación de la autofagia. Esto también se observa claramente por microscopía de fluorescencia. Nosotros vemos, todos estos puntitos corresponden a autofagosomas que se pueden inducir con privación de nutrientes, que es un medio que priva de nutrientes, y Torin-1, que es un inhibidor de mTORC1, y al incubarlo con el capsimin, en este caso, ven cómo se reduce la cantidad de puntos. Es realmente notorio en la inhibición. Quisimos saber, bueno, pero ¿por qué inhibe la síntesis de autofagosoma? Y ahí nos llevó al retículo endoplásmico, este organelo tan maravilloso que es realmente impresionante como es el retículo endoplásmico, y que sabemos hoy que es el organelo clave en la biogénesis de autofagosomas dentro de la célula. Existe una proteína que es la única proteína ATG del autofagosoma, de membrana, de transmembrana, que tiene que estar constantemente, para poder formar autofagosoma, tiene que viajar al retículo endoplásmico. En una condición de autofagia off, cuando no hay biogénesis de autofagosomas, esta proteína se encuentra en el aparato de Golgi. Este paso se encuentra bloqueado cuando el mTORC1 está activo, es decir, cuando la autofagia está apagada. Del ubiquitinoma controlan la asociación funcional entre autofagosomas con cuerpos multivesiculares. Tenemos más moléculas que estamos explorando con esa hipótesis de trabajo. ¿Estamos bien en la hora? Yo creo que es muy cortito lo sensitiva, simplemente mencionarles que los cuerpos multivesiculares no solamente llevan material a los lisosomas para degradar, estos cuerpos multivesiculares también secretan exosomas. Por lo tanto, una mirada que estamos dándole en el campo del cáncer, estamos viendo de qué manera los autofagosomas contribuyen a los MVVs, pero con una mirada puesta en los exosomas. ¿Por qué? Porque hay células tumorales capaces de resistir la quimioterapia, y estas células tumorales son capaces de secretar muchos exosomas. Y los exosomas provienen de los cuerpos multivesiculares también. Por lo tanto, en este caso hemos visto, a través de una tesis doctoral, de que drogas quimioterapéuticas son capaces de promover la biogénesis de cuerpos multivesiculares y de todas estas vesículas intraluminales. Por lo tanto, con esta conexión entre autofagosomas
a través de la obesidad, y particularmente con el ácido palmítico, que es un ácido palmítico que incrementa la obesidad tanto en plasma, en cerebro, y que también aumenta el ácido palmítico por producto de una dieta rica en carbohidratos, rica en grasa, siempre va a conducir a una elevación del ácido palmítico, y hoy sabemos que el ácido palmítico es neurotóxico, y sabemos que afecta a la autofagia. Por lo tanto, en ese contexto estamos viendo cómo esa disfunción de autofagia, tanto más fisiológica o en patología o genética, cómo afecta la secreción de exosomas, cómo es este juego con los MVVs en un contexto ahora neuronal. Estamos explorando si esto también pudiera tener relevancia a nivel de neuronas, particularmente del hipotálamo. Estamos estudiando esto, cómo afecta esto patrones inflamatorios, como el inmunoprotosoma, que es una tesis en curso, cómo afecta la inflamación, y el proyecto en donde ya estamos muchos trabajando, que es en el contexto de cáncer, principalmente cáncer de ovario y cáncer de mama, con blancos moleculares ya más específicos. Agradecimientos a todos los miembros del laboratorio, muchos de ellos bioquímicos, doctores, postdoctorantes que están asociados a este laboratorio. Agradecimientos a todos mis colegas que están trabajando principalmente en nuestros 3 proyectos, en la obesidad y ácido palmítico, particularmente Eloísa Arias, que hace todo el trabajo experimental más fuerte, en inflamación, Nicolás Albornoz, que está en su tesis de doctorado, y en cáncer, a Manuel Varas, con quien trabajamos cotutoriando tesis doctorales, Pamela Erefeld también de la Universidad Austral de Chile, Cristóbal Cerda, Jorge Catalán, estudiantes de doctorado, al igual que Laura Hernández, que está trabajando en cáncer de mama, Viviana, que está trabajando también en cáncer de mama. Así que agradecimientos a todos ellos, a todos los colaboradores, al financiamiento. Sin financiamiento no podemos hacer ciencia, y finalmente dejo abierto un llamado a las postulaciones al programa de doctorado del año 2021. Hay becas que ofrece la universidad junto a las becas del Estado ANID. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación, muy acorde a la carrera de bioquímica. Y tenemos una pregunta que dice: ¿la fusión del MVV con el autofagosoma solo sería para ir a la ruta de degradación por lisosoma? No, la fusión de un autofagosoma con un cuerpo multivesicular también puede ser relevante para aquellos MVVs que son secretores. Secretores me refiero a la secreción de exosomas. El MVV puede seguir 2 cursos. De hecho, se habla en el campo de que tenemos MVVs degradativos y MVVs secretores. Muchos piensan en el campo que deben haber diferencias moleculares de ambos MVVs, pero no ha sido muy fácil diferenciarlo. Pero ambos se ven afectados cuando, al no haber autofagosomas. Por lo tanto, esa fusión pareciera ser importante para ambos. Interesante. Bueno, ya con esto damos por finalizada la charla. Muchas gracias nuevamente, doctora Burgos, por su presentación, y los dejamos a todos invitados al foro que viene a continuación, a las 11:30. Muchas gracias. Ok.